Mucho gusto. Estamos en el grupo de rotación para reumato. Somos Juan Sebastián Escandón, Juan Manuel Pérez, Juan Sebastián Reyes y Juanita Valencia. El tema que le vamos a exponer aquí es de artritis reumatoide. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta presentación? Vamos a encontrar básico inicial, la definición de la artritis reumatoide, seguida de su epidemiología. También vamos a explicar un poco de su fisiopatología, cómo se presenta en la mayoría de pacientes y finalmente, ¿cómo lo vamos a diagnosticar, clasificar y cuáles serían las opciones de tratamiento que tienen los pacientes con artritis reumatoide? La definición, entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica y es la artritis autoinmune más frecuente. Se caracteriza por ser una poliartritis periférica simétrica de causa específica desconocida, pero generalmente tiene una etiología multifactorial, donde son importantes los aspectos genéticos y ambientales. También lleva a la deformidad, pues, de las articulaciones. Bueno, respecto a la epidemiología, este artículo compara la artritis reumatoide con múltiples enfermedades autoinmunes y nos demuestra la incidencia en diferentes zonas demográficas, como en Europa, Norteamérica y en Medio Oriente. Podemos ver que la prevalencia de la artritis, la incidencia de la artritis reumatoide es más frecuente que muchas otras enfermedades autoinmunes y solo es sobrepasada por la enfermedad de Graves. Además, el artículo demuestra que estas enfermedades son más comunes en mujeres a nivel global y que la incidencia y prevalencia de estas enfermedades pues difiere dependiendo pues de la región geográfica. Em, Ahora, en la tabla podemos ver que tiene una mayor incidencia en Norteamérica. Respecto a otro artículo, la Asociación Colombiana de Reumatología, según la estrategia COPCORT, condujo un estudio que fue publicado en 2018 que se centró en la prevalencia de la enfermedad reumática en la población mayor a 18 años en Colombia. En este estudio pues, se encontró que uno de cada cuatro adultos tiene una patología reumática y de estas, 64% de las personas afectadas son de sexo femenino. En el estudio concluyen que las condiciones inflamatorias más comunes fueron pues, la artritis reumatoide y la lumbalgia crónica inflamatoria. Con respecto a la artritis reumatoide, se encuentra que la prevalencia de esta enfermedad es mayor en el país a comparación de lo descrito para el resto del mundo. Y la prevalencia de la artritis reumatoide en el trabajo, pues se encontró que era de 1,49. Respecto a la distribución en las ciudades, la prevalencia de la artritis reumatoide fue mayor en Bogotá, Cali y Barranquilla. Bueno, en cuanto ahora a la fisiopatología, según la ULAR, en 2012, el desarrollo de la artritis reumatoide incluye distintas fases que se demuestran en la diapositiva. La fase A demuestra los factores genéticos. Entonces, existen factores genéticos relacionados con la artritis reumatoide y pues la variación genética entonces es un factor de riesgo relevante para el desarrollo de esta enfermedad. Las asociaciones genéticas se encuentran mayoritariamente en pacientes con enfermedad y anticuerpos antiproteínas citrulinadas positivos, ACPA positivos. El factor genético que más está asociado al desarrollo de la enfermedad y que contribuye alrededor de 30% del riesgo es el locus que codifica para las moléculas de HLA de clase 2 llamado el epitopo compartido. Esta asociación es especialmente relevante en sujetos con anticuerpos ACPA positivos. Además, hay otros genes no HLA implicados en la susceptibilidad, como los que se muestran en la positiva, PTNP22 y STAT4. Cuanto a la fase B, esta habla de factores ambientales y cómo estos riesgos están relacionados con la aparición de la artritis reumatoide. Se encuentra el tabaco, que aumenta la citrulinación de péptidos, la enfermedad periodontal, la exposición profesional al sílice y otros como el alcohol y la obesidad. La fase C es la fase donde se detecta autoinmunidad sistémica y esta ha sido descrita como la presencia del factor reumatoide y ACPA antes del desarrollo como tal de la artritis reumatoide. Entonces, acá es importante tener en cuenta que estas primeras tres fases son las fases preclínicas de la enfermedad, ya de la cuarta fase en adelante hay sintomatología. Entonces, para aclarar, la fase D, el paciente ya refiere sintomatología, pero no se detecta artritis. Se comienza en esta fase a depositar inmunocomplejos en la membrana sinovial de las articulaciones y empiezan a desencadenar una respuesta inflamatoria que se detecta ya en la fase E.
pero en esta aún no se puede establecer el diagnóstico y ya en la fase F sí se establece. En cuanto a la presentación clínica, pues podemos caracterizarla como una poliartralgia simétrica distal en múltiples articulaciones, como las que se muestran en la diapositiva. Entonces están más que todo en las interfalángicas proximales, en las metacarpofalángicas y en las metatarsofalángicas. ¿Cómo es el tipo de dolor? Pues es un dolor de tipo inflamatorio que es caracterizado por rigidez matutina de más de 30 minutos, se presenta también en reposo y genera que el paciente se despierte en la noche. Ahora, en cuanto a la afección articular en manos específicas, pues típicas tenemos desviación lunar, cuello de cisne, deformidades en Z, los nódulos de Boutonniere. Las afecciones articulares en los pies también están presentes y hay otras afecciones articulares, como por ejemplo codo, hombros, rodillas, cadera, que está asociado más a estadios avanzados, el esqueleto axial, que produce cervicalgia y rigidez nucal. Y adicionalmente hay afecciones articulares en piel, en el sistema cardiovascular, en los pulmones, en los ojos, se puede presentar anemia. Bueno, entonces al momento de hacer el diagnóstico de esta enfermedad, vamos a ayudarnos de estos criterios que son de la ACR y de la EULAR. Estos criterios básicamente pues, van a hacer alusión a lo que es la definición misma de la enfermedad. Vamos a tener unos criterios basados en la cantidad de articulaciones que pueden estar alteradas en esta patología. Pues entre más articulaciones se vean afectadas, más compatible hacer con el diagnóstico de artritis. Tenemos también todo lo que es la serología, ya que es una enfermedad autoinmune. Sobre todo importante tener en cuenta los anticuerpos contra el péptido citrulinado y el factor de antígeno reumatoide. También tenemos las reactantes de fase aguda, dado que pues, es una inflamación en estas articulaciones lo que va a hacer que se eleven estos marcadores. Y finalmente, pues los síntomas, que sean más de 6 semanas, es compatible con la cronicidad típica que tiene esta patología. Esos criterios de 2010 se hicieron con el ánimo, con el objetivo de poder identificar la artritis en un estado mucho más inicial, distinto a los criterios que se usaban por parte de la ACR de 1978, que aunque tenían una muy buena sensibilidad y especificidad, fallaban al momento de diagnosticar rápidamente esta patología. Finalmente, en conclusión, podemos decir que hay un diagnóstico definitivo de artritis reumatoide cuando haya sinovitis en al menos una articulación y pues que haya ausencia de un diagnóstico mucho más posible al momento de hacer el abordaje de nuestro paciente, junto con una suma de 6 o más puntos en esta escala. Ahora, al momento de seguir caracterizando esta enfermedad, vamos a basarnos tanto en paraclínicos como en estudios imagenológicos, siendo mucho más puntuales y mucho más eficientes los paraclínicos. Como vamos a ver, las recomendaciones de las guías son más inclinadas hacia el uso de estos paraclínicos, de estos exámenes, para corroborar el diagnóstico. Tenemos entonces que los anticuerpos anticitrulina y el factor reumatoide IgM va a ser usado para el diagnóstico y para el pronóstico. También importante, los reactantes de fase aguda, tanto la velocidad de sedimentación glomerular como la proteína reactiva C, son buenos marcadores de diagnóstico y también de pronóstico. Sin embargo, es importante que el uso de velocidad de sedimentación glomerular no se recomienda para establecer sobre todo el pronóstico, es decir, no es un marcador que nos indique que la patología está bien o mal controlada, dado que es muy fácilmente alterable y nos puede dar tanto falsos negativos como falsos positivos. Otros reactantes de fase aguda como metaloproteinasas tampoco son recomendadas por las guías. Se recomienda también el estudio genético para el pronóstico basado en su fenotipo. Entonces, se sugiere el uso del epítope HLA-DRB1 como un marcador de gravedad en esta enfermedad. En cuanto a imágenes, es recomendable la radiografía de manos y pies para establecer el pronóstico, es decir, para hacer un seguimiento a los cambios estructurales y pues a los cambios derivados de la inflamación, tanto en pies como en manos. Sin embargo, todo lo que es referente a resonancia magnética, gamografía ósea, tomografía, no se recomiendan para fortalecer o para mejorar el diagnóstico de artritis reumatoide, a excepción del uso pronóstico que se le da a la radiografía. Entonces es importante esto, dado que
nuestro abordaje clínico para la artritis reumatoide va a ser básicamente clínico junto con los hallazgos serológicos. Sin embargo, las imágenes no van a ser muy sugestivas. En cuanto al tratamiento de la artritis reumatoide, hay que iniciar con los principios básicos. Uno, el tratamiento realmente no se enfoca en curar la enfermedad, pero más bien se enfoca en mejorar la sintomatología del paciente y prevenir o disminuir la progresión de la enfermedad y las consecuencias que esto conlleva, principalmente deformación a nivel de las articulaciones. Un cambio fundamental que ha sufrido el tratamiento en los últimos años debido al avance tanto de medicamentos como conocimiento respecto a la enfermedad es que hoy en día se sabe que entre más temprano se inicie el tratamiento contra la artritis reumatoide, mejor van a ser los resultados y la progresión del paciente. Cuando hablamos del inicio del tratamiento nos referimos específicamente a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad y, como explicaba anteriormente, al conseguir una disminución de los síntomas o una remisión de ellos, se previene que haya la progresión estructural y funcional característica de esta enfermedad. ¿Qué fármacos podemos utilizar? Podemos utilizar AINES, principalmente para la parte del control sintomatológico. Se puede usar naproxeno, diclofenaco, aspirina, acetaminofén. Se pueden utilizar glucocorticoides. Estos glucocorticoides se toman por la vía oral. Se usan para el control de la sintomatología. Finalmente tenemos los FAMES, que es realmente la piedra angular del tratamiento contra la artritis reumatoide, pues como se explicaba previamente, son estos los que reducen la progresión misma de la enfermedad. El más famoso de todos ellos es el metotrexato, pero podremos ver que, por ejemplo, que hay inhibidores de la INF-alfa y distintos otros tipos de medicamentos. Los FAMES son un grupo heterogéneo de fármacos, realmente encontramos que son varios tipos de fármacos que pueden influir en la producción de la enfermedad. Los podemos dividir en sintéticos y biológicos. El más usado es el metotrexato, puesto que es el que demuestra una mejor evidencia y tiene un perfil farmacológico, si bien no ideal, porque el tratamiento con metotrexato conlleva ciertas implicaciones y una vigilancia continua, tiene como un perfil mejor. Otros medicamentos que se pueden utilizar son la sulfasalazina, rituximab, adalimumab, que estos son anticuerpos monoclonales. ¿Cómo iniciar el tratamiento? El tratamiento se puede iniciar de dos maneras. Se puede iniciar una monoterapia solo con metotrexato, que se iniciaría con una dosis de 15 miligramos a la semana por vía oral. El inicio de la monoterapia tiene una evidencia clase 1A con una recomendación, una fuerza de recomendación tipo A. La otra forma en la que podemos iniciar el tratamiento es con una doble terapia acompañado de un corticoide. Aquí pusimos de ejemplo la prednisolona, no necesariamente tiene que ser este. Y la doble terapia, si bien tiene una fuerza de recomendación A, su evidencia es de tipo 2A. Es decir, se prefiere el inicio de la monoterapia con metotrexato, ya si se ve que la progresión no se detiene o que el paciente tiene una constelación de síntomas muy agresivos, se puede pensar en pasar a una doble terapia, incluyendo la prednisolona. Si ya este tratamiento fracasa o vemos que el paciente sigue en una progresión constante de la enfermedad, podemos tratar de pasar de este tipo de FAME, es decir, metotrexato en su combinación con prednisolona, a iniciar un tratamiento biológico. ¿Por qué hacemos el cambio? Puesto que el cambio demostró una mayor evidencia en la reducción de los síntomas, a lo que puede llegar a ser el inicio con una triple terapia, metotrexato, prednisolona y un FAME biológico. Es por eso que se prefiere realizar el cambio antes que iniciar una triple terapia. Y eso sería todo para la presentación. Muchas gracias.